Pasamos al Salmo 130. Libro de Salmos, capítulo 130. Dice la palabra de Dios: de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová, perdón, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, ante tu presencia estamos hoy reunidos como iglesia, como tu pueblo. Gracias, Señor, por este momento de alabanza que podemos compartir. Clamamos, Señor, para que la alabanza sea de olor fragante para ti y que podamos, Señor, alabarte de corazón y que toda nuestra vida sea una alabanza, Señor. Te agradecemos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Venid glorificado a Dios. Venid glorificado a Dios, el Padre del Señor. En Cristo Él nos derramó su eterna bendición. Sin manchas, puros en su luz, nos destinó a ser sus hijos adoptados por la sangre de Jesús. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Venid glorificad a Dios, que en Cristo gracia da. Lavadas nuestras culpas son, tenemos redención. En el Dios ya nos reveló su eterna voluntad. Que sea Cristo el Señor, su plan se cumplirá. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Venid glorificad a Dios, creyentes del Señor. El sello de su Espíritu por fe tenemos hoy. Él garantiza nuestra fe hasta el día final. Nos uniremos a alabar a nuestro trino Dios. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Te daremos la gloria por tu
dar la bienvenida cordial a todos los hermanos que se han unido, no solamente a los hermanos miembros de la iglesia de Saldán, sino también a hermanos que veo que se han unido y que son de la iglesia de Villa Mercedes y otros invitados también de Córdoba. Deseamos que en esta mañana el Señor sea glorificado, exaltado su nombre a través de su palabra. Así que yo les invito en esta mañana a que tomen sus Biblias y que busquen el capítulo 16 de la epístola del apóstol San Pablo a los romanos. Solo por pura gracia de Dios hemos recorrido la epístola a los romanos hasta llegar al final. Y realmente agradecemos al Señor porque hemos sido edificados mutuamente con las maravillas que el Señor ha dejado en esta epístola. Así que vamos a ver en esta mañana un sermón que se titula Mostrando a Cristo en la unidad. Mostrando a Cristo en la unidad. El pasaje que vamos a leer tiene básicamente tres divisiones principales que son los tres puntos principales del sermón. La primera de ellas es la práctica de la unidad. Y está contenido en el párrafo que se extiende desde el versículo 1 al versículo 16 del pasaje. En segundo lugar, el punto número 2 es la protección de la unidad, que está contenido en el párrafo desde el versículo 17 al versículo 20. Y la tercera división, que es el tercer punto del sermón, es la fuente o causa de la unidad, que se extiende desde el versículo 25 al 27. Así que repito, el sermón en esta mañana se titula Mostrando a Cristo en la unidad. Está basado en tres puntos principales, tres divisiones del párrafo. La práctica de la unidad, que se extiende desde el versículo 1 al 16. La protección de la unidad, que se extiende desde el versículo 17 al 20. La fuente o causa de la unidad, que se extiende desde el versículo 25 al 27. Procedemos a leer el pasaje. Dice, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor, como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Versículo 5 del capítulo 16. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente.
Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Romanos 16:14. Saludad a Asíncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Hasta aquí se extiende el primer punto del sermón, la práctica de la unidad. Párrafo del segundo punto, versículo 17 al 20, la protección de la unidad. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros. Pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jason o Jasón y Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Tercer punto del sermón: la fuente o causa de la unidad. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Bien, mis amados, damos gracias al Señor por esta hermosa porción de la palabra de Dios. Saben, solamente a manera de comentario quiero decir que esta es una porción que justamente es dejada de lado por la mayoría de los que comentan la epístola y que es aparentemente una porción sin una enseñanza clara en cuanto al párrafo que se refiere a los saludos. Sin embargo, esta porción es rica en mostrar
que Dios es justamente el que en la eternidad ha pensado la unidad del cuerpo de Cristo. Y la manera clara en la que podemos encontrar la evidencia es que esta porción es el cierre de lo que Pablo viene hablando en la epístola en los capítulos 12, 13, 14, 15, en relación a la unidad del cuerpo de Cristo. El Padre ha pensado justamente recoger un pueblo propio para su gloria y Él ha querido en su soberana voluntad que ese cuerpo, que ese pueblo santo esté conformado por judíos y gentiles congregados en Cristo para la gloria de Dios. Lo que el apóstol Pablo muestra justamente en este último pasaje es la manera en la que él vive y experimenta prácticamente la unidad en el cuerpo de Cristo. Y comenzamos detallando entonces el primer punto del sermón, que se extiende desde el versículo 1 al versículo 16, en donde Pablo hace mención de una lista de creyentes y de cada uno de ellos él menciona cualidades y evidentemente les extiende su saludo. Pero lo que nosotros debemos notar, mis amados, en esta primera parte del pasaje del capítulo 16, es que el apóstol Pablo menciona a creyentes que son del pueblo judío, como menciona a creyentes que son de la población gentil. Priscila y Aquila, se sabe, era un matrimonio de judíos. Epeneto era un turco gentil. Amplias era gentil. Pérsida, nacida en Persia, era gentil. Nereo era gentil y Febe era gentil. Pero los parientes de Pablo que se mencionan acá eran judíos. La riqueza de este pasaje, mi amado hermano, está en que Pablo exterioriza que verdaderamente Cristo reina en el corazón de él. De manera que la unidad que el Padre pensó en Cristo fluye desde su corazón a sus expresiones por medio de su boca. La palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y cuando Pablo desde Corinto está escribiendo por mano justamente de Tercio la epístola, él está reflejando lo que hay en su corazón. Y en su corazón hay un amor sobreabundante que Cristo ha puesto por el pueblo de Cristo, conformado no solamente por judíos, sino también por gentiles. Lo primero entonces que quiero recalcar de la primera parte de los saludos de Pablo es que él no hace una acepción de personas basado en el origen sanguíneo, ni tampoco en ningún otro elemento que estén por encima de la salvación de ellos. ¿Qué quiero decir con esto? Pablo está viendo a Febe con el amor de Cristo, está viendo a Junias con el amor de Cristo, está viendo a Nereo con el amor de Cristo, está viendo justamente a Priscila y Aquila con el amor de Cristo, y a cada uno de los hermanos que menciona allí, los está viendo con el amor de Cristo y está refiriéndose a ellos en el amor de Cristo. Por lo tanto, mi amado hermano, la práctica de la unidad se lleva a cabo cuando no hay acepciones de personas desde nuestro corazón para con los hermanos, por ningún fundamento posible que podamos razonar o pensar. En este caso, la epístola está más inclinada a tratar sobre el racismo judío antigentil y la oposición de los gentiles en defensa a la exclusión judía de ellos.
Entonces tiene un perfil más con respecto a lo sanguíneo. Pero nosotros podemos encontrar en esta epístola el fundamento para entender que Cristo es la unidad del cuerpo, porque el Padre ha pensado salvarlos en Él sin importar de qué nacionalidad o en qué condición esa persona estaba o se encontraba. Entonces, la práctica de la unidad, mi hermano, es la exclusión de la acepción. Pablo está mostrando que él tiene en su corazón el mismo amor por creyentes judíos que por creyentes gentiles. En Romanos, el capítulo 2 y el versículo 11, haciendo un simple vínculo con el contexto cercano de la epístola, encontramos que Pablo aclara y dice, no hay acepción de personas para con Dios. Él estaba queriendo decir que Dios incluye en el reino y en el cielo a todo habitante que nace en la tierra. No, lo hemos explicado y lo repetimos. Pablo estaba diciendo allí lo que sostiene durante toda la epístola, que el proyecto salvador y redentor de Dios incluye a los gentiles. Esto significa que él no hace acepción de personas, porque de todo pueblo, nación y lengua, él quiere levantar un pueblo que le glorifique. Es lo que le prometió a Abraham, que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Y es lo que revela Apocalipsis en el último libro, cuando en la adoración celestial todos los redimidos proclaman la alabanza y dice, porque nos has redimido para Dios de todo pueblo, nación y lengua. Por lo tanto, mi amado hermano Pablo, en esta preciosa y sustanciosa porción final de Romanos, nos enseña que en su corazón reina Cristo porque hay una exclusión justamente de él de hacer acepción de personas. Él no hace acepción de personas. Dios ha basado su plan en incluir a todo pueblo, nación y lengua para extraer a los escogidos desde allí y conformar el pueblo que habitará con él la gloria para toda la eternidad. Haciendo solamente un pequeño vínculo con el contexto más lejano, nos vamos a Efesios el capítulo 3. Efesios el capítulo 3, una porción sumamente conocida. Y dice la palabra lo siguiente. Efesios en el capítulo 3. Desde el versículo 3 al versículo, desde el versículo 6, al versículo 8, a saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús, mediante el Evangelio, del cual fui hecho ministro, conforme al don de la gracia de Dios, que me ha concedido según la eficacia de su poder, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me concedió esta gracia de anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. Ahora bien, la palabra nos está mostrando que el propósito de Dios es salvar a los gentiles y había que anunciarle el evangelio a ellos. Y el resultado de la predicación de Pablo ha dado justamente en su ministerio a los gentiles que muchos gentiles sean salvados, porque eran escogidos por gracia desde antes de la fundación del mundo. Y Pablo culmina justamente esta enseñanza de que debemos separar de nosotros la exclusión de las personas que nosotros quizás no queremos aceptar, si verdaderamente queremos practicar la unidad. Y él lo cierra el concepto en el versículo 16 del mismo capítulo, cuando él dice,
saludaos los unos a los otros con ósculo santo. No está diciendo salúdense entre los judíos por un lado y los gentiles de la pared para el otro lado, salúdense entre ellos. La palabra de Dios está mostrando que el resultado de Cristo es hacernos uno en Él. La práctica de la unidad resalta porque Pablo muestra que lo que reina en el corazón es Cristo y que lo que fluye de su corazón es amor y que la manifestación clara es que Él saluda a todos por igual, reconociendo las virtudes del servicio abnegado de cada uno de ellos. Entonces, lo que debemos ver es que de cada uno de ellos, Él resalta las virtudes del servicio consagrado. Manifiesta que Cristo reina porque los saluda por igual, y de cada uno de ellos hace una apreciación valorando el trabajo del Espíritu Santo en la vida de sus hermanos. Y mi pregunta es esta, mi amado hermano, como segundo subíndice de este punto. ¿Es esta nuestra actitud? Pablo no solamente que no excluye a las personas en la iglesia, sino que aprende a observar cruz en ellos. ¿Realizamos esto? Si hay algo que el humano, producto del pecado, tiene, es la capacidad del prejuicio y la capacidad de la observancia del error y del pecado ajeno. El Señor lo dijo: primero saca la viga de tu ojo para poder tener capacidad de ver la paja en el ojo ajeno. Pablo está dando saludos a personas comunes y corrientes que tuvieron una lucha contra el pecado como la tengo yo, como la tenés vos y como la tiene cada uno de los hermanos que están a tu alrededor. Pero lo que resalta en la salutación final es que de ninguno de ellos se hace una mención de sus verdaderas luchas, pecados, caídas, errores, porque la visión de Pablo es una visión neta de tener en cuenta las virtudes de ellos, que no es otra cosa más que el resultado del Espíritu de Dios, el resultado del Evangelio en los hermanos. ¿Qué quiero decir con esto? Primer subíndice: en una iglesia bíblica no funciona la exclusión. En una iglesia bíblica, el perfil de la mirada debe ser exaltar el resultado de la cruz en el hermano y no la observancia prejuiciosa que genera la murmuración. Pero en tercer lugar, cuando observamos esta parte del sermón, es que esta primera parte del sermón, es que Pablo en cada una de las menciones a los hermanos muestra la unión que tienen con Cristo. Permítame guiarlo a través de los siguientes versículos para ver esto. Versículo 3. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Son de ellos. Cristo está en ellos. El Padre ha querido salvarlos a ellos. El Espíritu Santo los ha regenerado y los ha habitado y los está moldeando para que Cristo fluya en ellos, para que la vida de ellos muestre a Cristo para la gloria de Dios. Y Pablo practica la unidad cuando se goza en mostrar que ellos son miembros de Cristo. Versículo 5. Saludad también a la iglesia de su casa, saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Es otro salvo que está en Cristo. Es un gentil ganado por él.
para la gloria de Dios. Es parte del cuerpo de Cristo. Le pertenece a Dios y está en Cristo. Versículo 7. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Es más, ellos, el Espíritu de Dios, quiso soberanamente despertarlos por gracia antes que a mí. Ellos han sido incluidos al cuerpo de Cristo, ellos están en Cristo. La expresión repetitiva es que es Cristo en ellos y ellos en Cristo. Versículo 8. Saludad Amplias, amado mío, en el Señor. Amplias está en Cristo. Es por eso que yo tengo amor por él, porque es un miembro más del cuerpo de Cristo. Le pertenece a Dios y Cristo reina en él. Versículo 11. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Están en el Señor. Han sido llamados con el llamamiento eficaz y salvador del Espíritu. Han sido sellados porque han sido habitados como templo por el mismo Espíritu que los regeneró. Y han sido bautizados en el mismo cuerpo porque el Espíritu mora en ellos. Y son hermanos porque nacieron del mismo Padre. Bueno, pero ¿qué quieres decir con todo esto en el primer punto? Bueno, lo que quiero decir es lo que está diciendo el pasaje. Es que Pablo está mostrando la práctica de la unidad, que se basa en primer lugar en excluir de nosotros la acepción por cualquier medio que se nos pueda ocurrir que sea posible tener una acepción. Por ejemplo, creyentes que vienen de países limítrofes y que normalmente son humillados. Ah, este es un peruano, este es un boliviano. ¿Y vos qué sos en Estados Unidos? Sos más boliviano que ellos siendo un argentino. ¿Qué sos en Europa? No sos nadie. Pero si estás en Cristo, querés ser un miembro de ese cuerpo. Mi amado hermano, el amor en Cristo en este siglo XX lleva a que la iglesia, tomando la enseñanza del pasaje, ame con igual intensidad de amor al que viene de otro país, al que no tiene tu misma nacionalidad, a que entiendas que por más que venga de otro lado, está en el reino porque está en Cristo y porque el Padre lo pensó a él en la eternidad de la misma manera en que te pensó a vos. No hace mucho conversaba con un creyente que me decía que en una iglesia, y no voy a nombrarla, se ha logrado enquistar de tal manera el estatus social dividido adentro que cuando una persona quiere entrar a dialogar con un grupo de hermanos no profesionales, en el momento del refrigerio final lo excluyen y lo echan. ¿Tenés título? No, bueno, mira, este no es tu nivel. Otras iglesias de otras denominaciones generan las divisiones por niveles de espiritualidad. Si tenés tal nivel de espiritualidad, podés orar con nosotros. Si no, anda al nivel más bajo. Mi amado hermano, todo esto muestra la inmadurez en Cristo. ¿Querés saber cuál es el principal resultado del Evangelio de la cruz? La unidad. La epístola a los romanos termina mostrando que Cristo une al pueblo que el Padre le entregó a él para que lo compre en la cruz y lo resucite en el día postrero. A lo mejor se te ocurra no hacer exclusión a creyentes que vienen de otros países y que supuestamente no tienen la nación rica como la nuestra. Pero a lo mejor sí, cuando entra una persona con menos dinero que el que tenés, ya es mirado de una manera incorrecta.
Si entra una persona a la iglesia o está en la persona un miembro que no tuvo la capacidad de llegar a 1, 2 o 3 títulos universitarios, muchas veces por no entender esto son dejados de lado. La iglesia bíblica exalta el evangelio y muestra a Cristo en que excluye justamente la acepción de las personas, porque lo que nosotros hacemos es mostrar a Cristo para glorificar a Dios. Y Él unió a su cuerpo. Por todos pagó el mismo precio de sangre en la cruz. Y a todos se les aplica la misma justicia conseguida por Él en la cruz. Pero en segundo lugar, hemos visto que el apóstol Pablo resalta las virtudes. Por lo tanto, el resaltar las virtudes es el ejercicio de estimularnos, como dice la palabra en Hebreos, los unos a los otros, considerándonos, porque esto nos mueve a las buenas obras. Y en realidad, mi amado hermano, si hay una manifestación del pecado en la vida del creyente, es que por causa del egoísmo del corazón, los ojos contaminados con el egocentrismo hace que el creyente sea muy capaz de observar y de percibir la falta en el que tiene al frente, pero no es tan capaz de poder observar cuánto el Espíritu de Dios ha cambiado en él. Yo te invito a que en la iglesia bíblica cambies justamente esta falta de ejercicio de observar las virtudes y que podamos copiar a Pablo, que está justamente abundando en el amor de Dios y que está encontrando en la vida de estos pecadores salvados por gracia la manera en la que Dios se está glorificando en ellos, cómo Febe sirve porque es diaconisa, cómo otros han dado su vida por él, cómo otros le han servido y lo han hospedado, y no solamente a él, sino a toda la iglesia. Y él se goza en ver en el creyente que tiene al frente la obra del Espíritu Santo resaltando en ellos. Yo te invito en esta mañana que en la iglesia bíblica podamos vivir así, tanto en Lima como en Saldán, como en Villa Mercedes, como en San Juan, como en Cachi, como en Jesús María, como en Villa Dolores y como en cualquier parte del mundo donde la iglesia bíblica y temerosa del Señor pueda estar. ¿Sabes una cosa? Ejercitate en esto desde este día en adelante. Empezá a pensar en los hermanos y empezá a buscar la obra del Espíritu Santo en ellos. Deja de fijarte en las cosas que realmente son negativas. Si te fijas en lo negativo, porque eso es inevitable, no lo comentes. No lo andes hablando por la espalda. Orá por las cuestiones negativas. Confrontá al hermano, llevándolo a Cristo para ayudarlo a que Cristo sea formado en él. Pablo lo que está haciendo es resaltar la obra de Dios en ellos y ora para que ellos crezcan y sean fortalecidos en el Señor. Considera entonces que son miembros del cuerpo de Cristo y gozate de que ellos pertenecen a Dios y son tus hermanos, más allá de las diferencias sanguíneas, nacionales, culturales, económicas. ¿Sabes una cosa? Pablo muestra que la antesala del cielo es una iglesia sana en la tierra. Pablo muestra que la unidad del cielo el Padre ha querido replicarla en la tierra, poniendo en nosotros el amor de Él que nos lleva a mirar al hermano a través del Salvador y no a través de nuestros ojos pecadores. Punto número 2. La protección de la unidad. Una vez que él detalla la vida de cada uno y que resalta la obra de Dios en ellos y que les muestra que los ama, los saluda a todos,
y que no distingue a judíos y a gentiles, Él en el amor mismo los lleva a una advertencia y les aclara que la unidad está siendo atacada por Satanás desde el principio. La unidad está siendo atacada desde el Edén. El primer ataque que la unidad recibe en el Edén es la inclusión del pecado, de la maldad, que atenta contra la unidad de un hombre y una mujer con Dios. La separación de esta unidad es muerte. Y en realidad toda la historia redentora arranca desde este panorama oscuro en la promesa de un hijo, de una mujer, simiente prometida en el Edén, al cual Dios que se perdió en el Edén. Y de esta manera toda la escritura en su panorama redentor muestra cómo la simiente está siendo predicada, prometida, anunciada, profetizada, hasta que nace de una bienaventurada mujer María y puede concretar la obra de la redención. Entonces, lo que Pablo está diciéndoles, ustedes están en un mundo que sigue siendo azotado por el ataque de Satanás, que lo que querrá es destruir la unidad. Y así como surgió en el Edén esta línea de los hijos del malo, que comienza con Caín, que mata a Abel, y que se expande en toda la escritura, mostrando justamente que los hijos de la serpiente están constantemente hiriendo en el calcañar a los hijos de la mujer, a los hijos de Dios. Esto se extiende durante toda la Biblia, y lo que el diablo hace en este ataque de estos impíos y perversos que controla porque son sus hijos, es que pretendan destruir la unidad del cuerpo de Cristo. Y Pablo sabe que ellos están todavía en el cuerpo, que están en la carne, que es una iglesia que está siendo el foco del ataque de los hijos de la serpiente. Y entonces surge el segundo punto del sermón en este párrafo, porque fluye de la página y está diciéndoles a ellos: más os ruego, hermanos. Es un ruego. En el original tiene un ímpetu de algo encarecido, que puede ser tomado como que no es una mención al paso, sino que es como un sacudón de solapa de cuello de camisa o de saco, para que despierten y no deben permitir que se destruya la unidad. Y entonces dice, hay algo que tienen que hacer, hermanos. El término adelfos allí en el original habla de que este sacudón está dirigido a hacer. El hecho de que les hable a los hermanos de que cuiden la unidad, les está diciendo que tienen que valorar el proyecto redentor de Dios, que los ha incluido en la misma matriz espiritual de la cual han nacido para la gloria de su nombre. Son hermanos en Cristo. No pueden dejar que los desunan los hijos de la serpiente. Ellos tratarán, dice Pablo, de dividirlos a ustedes. Entonces dice allí, hay algo que deben hacer, se deben fijar. Y es un ruego, son divisiones a personas que causan divisiones. Y Pablo les está diciendo cuál es la actitud que ellos deben tener. Es general que estaría justamente empapada de distracción.
sino que escopeo es afinar con agudeza la visión general para tener perfectamente identificado al que no tiene en su corazón el amor de Dios y que no le interesa la unidad del cuerpo de Cristo y que por esa causa procurará con sus actitudes dañar a la iglesia del Señor. Escopeo entonces es una actitud que una iglesia sana debe tener. Me detengo aquí para la aplicación. Mi amado hermano, tú debes estar atento y debes percibir el espíritu con el que la persona se arrima a tu vida, qué es lo que procura con sus dichos, qué es lo que procura con sus hechos. Las personas que dividen, portan con maldad, el egocentrismo que los lleva a hablar para tratar de romper vínculos y poder entronarse ellos como importantes. Esto pasa en todo el mundo. Esa es una de las maneras en la que la división comienza en una iglesia. Son hijos del malo que pretenden en la iglesia obtener algún rédito personal a su egoísmo, a su vanagloria, muchos a su vida económica, otros a su vida emocional, otros que han sufrido frustraciones en la vida, procuran en la iglesia satisfacer esas frustraciones y se enferman en una actitud de división que trata de buscar que sean tenidos ellos como los mejores, como los únicos, como los superiores a los otros. Y la manera en la que intentan concretar la división siempre es a través de la lengua. La palabra dice, os ruego que os fijéis en los que causan divisiones. Entonces, la palabra está que la iglesia sana debe tener una actitud mancomunada, conjunta, unida, entretejida, de observación fina, resultados que una persona de que vean de que es un cristiano y un gran hermano, una gran hermana, que realmente no cause una división. Por eso dice, os fijéis, identificalos. Están entre vosotros, identificalos. Vienen de afuera, observad. La palabra nos está diciendo, y esto que lo entiendan bien, que esto es una tarea exclusiva de un cuerpo pastoral. En realidad el Señor a los pastores nos ha encomendado que cuidemos a las. De hecho, algo que el Señor ha puesto en el corazón de los pastores es un don de percepción espiritual que advierte antes de que la persona actúe. Y sin duda, gloria a Dios por esto, porque el Señor lo hace para que sea preservada la iglesia, pero no te particularidad, está hablándole a la iglesia, al pastor, le está hablando a la iglesia. Esto lo debes practicar y lo debes vivir vos, a pesar de que no seas pastor. Debes entender que hay que tener la mirada agda en observar qué persona puede estar queriendo desunir la iglesia. Si bien he presentado la fuente de lo que normalmente se vive y se experimenta tristemente en las iglesias, que es la cuestión del egoísmo personal, que lleva a personas a, digamos, desfigurar con la habladuría la imagen de otras, de familias, de personas, para poder colocarse en un lugar de superioridad. La palabra muestra que otra metodología de los divisores era introducir enseñanzas que no eran las enseñanzas puras del Evangelio. Y Pablo tiene mucha inclinación a esto, porque el problema que tenían en la iglesia en ese tiempo
era la introducción justamente de enseñanzas falsas. Y amados hermanos, el hecho de observar con agudeza el foco de una posible división es lo que Pablo está pidiendo. Debe haber una actitud práctica, una predisposición activa en el cuerpo de Cristo a cuidar la unidad corporal. Entonces, Gálatas está mostrando de que algunos abandonaron la verdad del evangelio por seguir a una doctrina diferente. Hay algunos, dice, que os perturban y que quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero dice, nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. Ahí mismo la palabra está mostrando la misma enseñanza que Pablo tiene para con los creyentes en Roma. Debemos fijarnos en los que causan divisiones. La iglesia, como lo decía recién, por obra y gracia del Espíritu de Dios, percibe la incomodidad en personas que se arriman con una intencionalidad oscura. Entonces usted dice, ¿pero qué debo hacer cuando yo percibo que una persona no está en una intencionalidad sana, que lo que trae es un mensaje que no está acorde a la doctrina y que lo que habla de los hermanos no es para edificación, sino es para destrucción? Pastor, ¿qué hago? Yo te voy a decir lo que tenés que hacer. En primer lugar, no lo comentes con nadie, orá. Orá por esa persona. Pero en realidad, la Escritura dice que no tengas un contacto fluido con el que no te edifica. Es por eso que la palabra está mostrando dos enseñanzas puntuales en relación al intento de división que los hijos de la serpiente buscan para con la iglesia de Cristo. Y cuando digo los hijos de la serpiente, estoy hablando de los impíos, estoy hablando de los que no tienen al Señor, estoy hablando de falsos creyentes que se inmiscuyen en las iglesias y que tienen solamente intencionalidades egoístas, humanistas, que no están enfocados en la gloria de Dios, que solo se da cuando estamos unidos en Cristo. ¿Qué hacer? Bueno, debes hacer esto. No te juntes con los tales. La palabra es clara cuando muestra esto. Y me estoy refiriendo a personas impías que pretenden destruir la iglesia con falsas enseñanzas. Entonces viene alguien que te dice en tu casa que Cristo no es hijo de Dios y que Él no nació en carne y que Él no tiene poder en su sangre para justificar. No te juntes con Él, le predicas, orás por la salvación de Él, pero no es bienvenido en tu casa. Ahora viene un hermano que en la iglesia se dice ser hermano y llega a tu casa hablando de los hermanos, hablando de la iglesia, hablando de las personas. Corta ese diálogo infructuoso, confróntale en el pecado de la murmuración, ponte a orar con él y llámalo al arrepentimiento para que vuelva a Cristo. Debemos identificar a los que causan divisiones. La palabra habla de que ellos ponen tropiezo justamente a la expansión del reino de los cielos. Y cuando hay personas que ponen tropiezo a la expansión del reino de los cielos, están declarándose no como opositores tuyos de manera directa, sino que se declaran hijos del diablo porque se oponen a la obra de Dios. Por lo tanto, cuando nos fijamos en los que causan divisiones y nos apartamos de los tales, estamos justamente exaltando el propósito de Dios, estamos uniéndonos a su deseo, a su propósito y a su voluntad,
que es hacer conocer el nombre de Cristo y que su reino sea edificado en la tierra. Podemos ver otras escrituras para hacer algún vínculo más en Tito capítulo 3, el versículo 9 nos dice lo siguiente: pero evita controversias necias, genealogías, contiendas y discusiones acerca de la ley, porque son sin provecho y son sin valor. Esta era la manera en la que muchas veces la iglesia percibía el problema de las divisiones. Se hablaba de genealogías y se contendía y se discutía, y esto era sin provecho y sin valor. Y el versículo 10 dice: al hombre que cause divisiones, después de la primera y la segunda amonestación, deséchalo. Tanto en Gálatas habla de que sea anatema, tanto en Tito habla de que debe haber un desecho, y en Romanos aclara y dice: no te juntes con ellos, apártate de ellos. Entonces, la Escritura es clara cuando nos habla de la preservación de la unidad. Identificar a los que son complicados, a los que son conflictivos, a los que traen un evangelio distinto, a los que pretenden destruir la unidad entre las familias de la iglesia, y la Escritura habla de que deben ser amonestados una y otra vez, y si no hay arrepentimiento deben ser desechados. ¿Qué es lo que confirma que puedan ser impíos que están entrando en la iglesia? Esto es lo que lo identifica, que cuando son confrontados no se arrepienten. Entonces, para terminar este segundo punto, la palabra dice que nos apartemos y que nuestra práctica sea, más abajo, en el versículo 19, sean ustedes sabios para el bien e ingenuos para el mal. ¿Por qué dice esto? Porque normalmente las personas divisoras lo que pretenden con el mal es proyectar el mal, es hablar mal para que el otro se incline a pensar mal. Y el apóstol dice: no se separen, no se dividan, sean de esta manera, ingenuos para el mal, pero sabios para el bien. Por eso es que él da el ejemplo. Y en el ejemplo él no se está fijando en las cuestiones que pueden dividir a judíos de gentiles. En el ejemplo práctico él muestra que los saluda a todos y los ama a todos, y en todos ha encontrado las virtudes del evangelio que les ha transformado la vida a ellos, a pesar de que son de pueblos diferentes. De la misma manera él les dice: salúdense en todos sin hacer exclusión a nadie. Y ahora dice esto: sean sabios para el bien e ingenuos para el mal. Si te hablan mal, orá por ellos, pero no pienses mal. La obra de Satanás está siendo aplastada por el Señor de manera progresiva, termina diciendo, pero va a ser en breve terminantemente destruida. Satanás será aplastado bajo vuestros pies. Esta es justamente la etapa final en donde el Señor tiene por su evangelio establecido que el engañador, que el tentador, que el que mueve a los hijos de la serpiente a que ataquen a la iglesia para dividirla, al final sea destruido. Y esto va a ocurrir, y la palabra lo registra. Satanás está yendo hacia su punto final, a ser echado al lago de fuego y azufre, a la muerte segunda, al infierno mismo. Entonces Pablo en este segundo punto nos advierte que estamos en el mundo, que los hijos de la serpiente intentarán atacar desde adentro y desde afuera a la iglesia para que se desuna, que el propósito de ellos es que no brille Cristo porque Cristo une. Ellos quieren desunión, peleas, habladurías, murmuraciones, enemistades, pero lo que el Señor quiere es unidad para glorificar el nombre de Dios.
Por lo tanto, las medidas prácticas son tener un ojo agudo, identificar a las personas que tienen mal sentimiento, que no te son de bendición ni de edificación, que hablan mal de los creyentes y procuran dividir y poner en punta a uno con el otro. Apártate de los tales. Si tú los confrontas y los llevas a Cristo y no se arrepienten de ese pecado, apártate de los tales. En tercer lugar, no solamente que el pasaje nos ha hablado de la práctica de la unidad, no solamente que nos ha hablado de la protección de la unidad, sino que ahora nos habla justamente de la fuente o la causa de la unidad. Y te pido que te dirijas al versículo 25, y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. ¿Cuál es la fuente o la causa de la unidad? En esta doxología o exaltación de la gloria de Dios que Pablo hace, se encuentra la causa, la fuente de la unidad. El evangelio mismo de Jesucristo es la fuente de la unidad. La palabra está diciendo que aquel que puede confirmarnos según el evangelio. El evangelio es la buena nueva justamente de salvación. El evangelio que tiene el foco de mostrar a Cristo como aquel redentor del pecador, aquel que compra en la cruz y paga la libertad del pecador, del pueblo santo allí en la cruz, del miembro del pueblo santo allí en la cruz, es la fuente de la unidad. Por eso es Dios quien nos confirma en Cristo, en la proclamación del evangelio. Es en donde nos muestra que estamos nosotros asentados. Es nuestra locación, es nuestra geografía espiritual de bendición. Estamos en Cristo por causa del evangelio. Esta es la fuente de nuestra unidad. Nuestra unidad ha comenzado en la restitución de la paz para con Dios. Somos amistados con el Dios contra el cual estábamos enemistados. La Escritura dice que Él está enemistado contra el impío todos los días de su vida. Sin embargo, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, lo aclara Pablo escribiendo a los romanos. La confirmación es situarnos en el evangelio de Cristo en una unidad perfecta. Esa es la fuente de nuestra unidad. Y mis amados hermanos, Pablo nos está invitando a que exaltemos el plan redentor de Dios que nos ha situado en Cristo y nos ha hecho miembros de su cuerpo y nos ha dotado de una unidad perfecta que es la unidad del Espíritu de Dios. Él resalta entonces que en el Evangelio nos confirma Dios y que le debemos dar gloria. Este Evangelio se basa en la predicación de Jesucristo. Es mostrar a Cristo, aquel que fue prometido en el Edén, como el redentor de toda la creación caída en el pecado. Es el hijo de la mujer que va a aplastar a Satanás porque herirá en la cabeza a la serpiente. Es el que es mostrado a Abraham como aquella simiente de él, de la cual serán benditas todas las naciones de la tierra. Es la que es confirmada a David para que sepan que en representación Cristo ocupará un trono eterno de reinado sobre su pueblo santo. Este es el evangelio de Jesús en el cual estamos situados y por eso es que estamos unidos.
Entonces, Pablo cierra la epístola mostrando la fuente de la unidad que nos conduce de manera unida a rendirnos en adoración a aquel que nos ha unido a Él, al Padre, que por medio de Cristo nos ha unido a Él, para que seamos para la gloria de su nombre. Pablo dice que este era un misterio que se había mantenido oculto desde tiempos eternos. Y el misterio que revela la epístola, tanto a los romanos como la epístola a los efesios, es el misterio de la unidad del pueblo de Dios en Cristo. Que Cristo, dice Pablo a los efesios, ha derribado la pared intermedia de separación y que ha vinculado a los gentiles con los judíos en un mismo cuerpo. Y Pablo hace alusión a que este misterio es que los gentiles son justificados por la fe en Cristo de la misma manera en que son justificados los judíos. Entonces, mis amados, la fuente de la unidad es el Evangelio de Jesús. Estamos situados geográficamente en una geografía espiritual de bendición. Somos uno en Cristo y debemos dar gloria a Dios por esto. Pero quizás en esta mañana hay alguna persona que aún no se encuentra unido al pueblo de Dios. Quizás en esta mañana hay alguna persona que se encuentra muerto en sus delitos y pecados, está separado del pueblo de Dios, está excluido de la bendición del reino. Yo quiero decirte en esta mañana que Jesucristo es el Salvador de todo aquel que en Él cree. Por eso es que Él concreta la unidad del pecador para con el justo juez que es Dios. Porque el Padre le ha cargado a Él el pecado de cada uno de los miembros del pueblo santo sobre sus espaldas para que Él pague por esa deuda en la cruz. Y Dios, matando a su Hijo en la cruz del Calvario, ejecutó un juicio justo. Tomó a Cristo como el hombre representante del pueblo santo o de los hombres que conforman el pueblo santo, y como representante de ellos en la cruz se expuso a la descarga de la ira de Dios, que lo mató despiadadamente en la cruz, ejerciendo un acto de justicia divina, condenando con la muerte del Cristo y del Hijo de Dios, santo y sin mancha, el pecado de los miembros del pueblo santo. Dios mató a su Hijo para cobrarse en él la libertad del pueblo santo. Y ahora que hay un acto de justicia emitida desde el trono, por el hecho de que Cristo pagó la deuda del pueblo santo, ahora Dios aplica la justicia conseguida en la cruz a toda persona que cree que Jesucristo es su Señor y su Salvador y lo declara justo. Si tú en esta mañana no estás unido a la iglesia, si tú no puedes disfrutar de la hermosa experiencia que disfrutaba Pablo de saludar con amor a los hermanos porque los amaba en Jesucristo, si tú no puedes disfrutar la hermosa experiencia de cuidarnos entre nosotros porque somos un pueblo para la gloria de Dios que debe funcionar unido, es porque todavía no te has arrepentido de tus pecados. Es porque todavía Jesucristo no es tu Redentor. Es porque todavía Cristo no es tu Señor y tu Salvador. Y yo te invito en esta mañana, sin más mediar, ven a Cristo, entrégate a Él, pídele perdón por tus pecados. En esta mañana puedes ser un miembro del reino, del pueblo santo de Dios, que tiene a Dios como Padre, que tiene a Cristo como Señor y Salvador, que tiene al Espíritu Santo como huésped y que está caminando hacia la unidad definitiva, gloriosa y final
cuando ya haya sido aplastado debajo de nuestros pies el enemigo y el tentador, cuando ya la gloria eterna esté desplegada en la ciudad capital del reino, la Nueva Jerusalén, cuando ya estemos en unidad perfecta, tú también podrás estar. ¿Qué hemos visto en esta mañana? Hemos visto la práctica de la unidad, hemos visto que se basa en excluir justamente la acepción de personas por cualquier motivo que pueda estar por sobre la sangre de Cristo. Hemos visto en esta mañana que debemos considerar a los hermanos como pertenecientes a la familia de Dios. Hemos visto que debemos, en la práctica de la unidad, resaltar sus virtudes, valorar lo que el Espíritu hace en ellos, para estimularnos al amor y a las buenas obras. Hemos visto en esta mañana que como iglesia debemos proteger la unidad, enfocándonos puntualmente en las personas con malos sentimientos e intenciones, que pretenden la enemistad entre las personas del cuerpo y que siembran mensajes diferentes a la sana doctrina, que debemos reconvenirlos, llamarlos al arrepentimiento y que si no se arrepienten debemos separarnos de ellos. Hemos visto en esta mañana que la fuente de la unidad es ser situados en el Evangelio de Cristo y que el propósito es dar gloria a Dios con nuestra unidad, mostrando que Cristo, de judíos y gentiles, ha hecho un solo pueblo para la gloria del Padre. Oramos para terminar. Padre, gracias. Gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias porque nos has concedido por pura gracia y nos has acompañado en terminar la epístola a los romanos. Perdónanos, Señor, por ser tan superficiales. Señor, ayúdanos en algún momento, en alguna etapa de la iglesia, a poder considerar esta epístola de una manera más exacta, más profunda, más clara. Acompáñanos a repetirla una y otra vez para ser más enriquecidos con ella. Porque si hay algo que queda en claro, que tú eres fuente inagotable de sabiduría, de perfección, y que nosotros somos limitados, equívocos, pecadores, que luchamos contra nuestra humanidad. Y Señor, lo que quisiéramos es que tu Santo Espíritu aplique tu palabra conforme a la necesidad de cada miembro de la iglesia y que en esta mañana podamos ser impulsados y movidos a glorificar tu nombre, porque el Evangelio es la fuente de la unidad. Y Señor, tú nos invitas en esta mañana a postrarnos para darte gloria. Tú eres el que nos puedes confirmar en el Evangelio que nos hizo uno en Cristo. Y te adoramos a ti. Te queremos clamar, Señor, como iglesia, que tú salves a pecadores que puedan escuchar este mensaje, que puedan encontrar en Jesús al Salvador, confesar el pecado, arrepentirse y comenzar a vivir una vida de comunión contigo en la más hermosa unidad del Espíritu, como lo podemos vivir hoy. Oramos al Padre en el nombre del Señor Jesús. Amén. Pablo. Gracias, Ariel. Cantamos Un ciervo para tu gloria. Siendo en forma de Dios, Rey de toda la creación, de siervo se vistió. Hasta los sumos se humilló, sufrió
la muerte en sumisión. Horrenda muerte en una cruz, inmenso amor le hizo descender a servir al pecador. Gracias sin igual, Cristo demostró, dio su vida a mi favor. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. El soberano e inmortal, coronado en majestad, lavando mis pies. Inocente de maldad, mas cargo mi iniquidad, tomando así mi lugar. Herido fue por mi transgresión, y en silencio padeció. Por mi rebelión sangre derramó, y por su muerte vivo soy. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Oh, 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 Señor, te agradecemos, Padre, por la bendición de poder alabarte y glorificar tu nombre. Gracias, Señor, por la palabra que escuchamos. Gracias, Padre. Te pedimos, Señor, que cada palabra que hemos oído podamos entenderla, comprenderla, atesorarla en nuestros corazones y ponerla por obra, Señor, para que no sean solo palabras. Ayúdanos, Padre, a crecer, a madurar, a caminar juntos como un pueblo de tu mano, entendiendo, Señor, que somos tu iglesia y que por tu gracia somos tu iglesia, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.